Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues estamos de vuelta un día más. ¿Y qué hemos tenido en la sesión de hoy? Pues hemos visto un pequeño rebote en Europa hasta que ha comenzado Estados Unidos, que parece que ahora mismo a las 6 menos cuarto de la tarde está empezando a corregir de nuevo. Así que veremos a ver mañana cómo se lo toma todo esto Europa. Hoy hemos tenido datos macro importantes. Hemos tenido el dato del IPC en Europa, que se sitúa en el 8,6%. Ya vemos cómo la inflación no se reduce en Europa, sigue estando muy alta y de hecho la inflación subyacente ha sido más alta de lo esperado y de hecho todavía no da síntomas de que pueda bajar o reducir esa subida. Así que bastante cuidado porque tenemos un peligro muy importante en Europa con el tema de la inflación. En el lado de Estados Unidos hemos visto cómo se publicaba el dato del PIB, que era peor de lo esperado, y el dato también de los subsidios por desempleo, que era un poquito menor de lo que se esperaba. La verdad que los datos de hoy no han alterado demasiado el mercado, no ha provocado muchísima volatilidad, como si veíamos por ejemplo la semana pasada. Así que bueno, una sesión bastante tranquilita, parece que está consolidando esa caída que venimos viendo en las sesiones anteriores y puede que la última sesión de la semana, que sea mañana, nos va a dar una pista de si la semana que viene podremos ver nuevas caídas o si por el contrario comenzará ya en la sesión de mañana un nuevo rebote. De momento noto todavía bastante debilidad en el mercado, por lo que podría quedar todavía una corrección aún mayor. Así que todos muy atentos. En el vídeo del resumen semanal de esta semana comentaremos la situación actual que podemos ver en los gráficos, porque en Estados Unidos, ya lo decíamos ayer, se está acercando a zonas muy importantes ya de soporte que no debe perder para mantener la tendencia alcista, mientras que en Europa, después de ver esa subida tan fuerte, pues aunque veamos una corrección, todavía se encuentra bastante lejos de esas zonas clave de soporte. Pero bueno, esto lo veremos ya más a fondo en el vídeo del domingo. Recuerdo también que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en la sección del consultorio del vídeo del domingo. Así que nada, vamos a comenzar con los tres análisis de las acciones de hoy. Bien, pues hoy vamos a ver tres acciones en las que hemos visto bastante volatilidad en la sesión de hoy, que hemos visto bastante movimiento, y creo que se encuentran las tres en una zona muy interesante que es digna de analizar. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Duro Felguera. ¿Qué hemos visto? Pues vemos una subida muy fuerte a finales de enero, una subida espectacular. Fijaros, en tres sesiones se llegó a revalorizar un 46%, una auténtica barbaridad, solo a la altura de algunos chicharros. Veamos una subida muy fuerte, luego la cotización se mantenía en un movimiento lateral y ahora en las dos últimas sesiones, la sesión de ayer y la sesión de hoy, hemos visto una caída también muy fuerte. Ayer fue una caída del 5% y hoy una nueva caída del 4%. Y ahora mismo, ¿qué podríamos ver o qué podríamos estar analizando en el gráfico? Pues fijaros que en un primer momento en la subida podríamos haber formado un primer hombro, luego hemos visto esa cabeza y ahora, después de la corrección que estamos viendo, pues podríamos ver ese segundo hombro. ¿Está confirmado la figura de hombro, cabeza, hombro? Yo diría que de momento no. La clave, ¿dónde está? Pues fijaros, yo la pondría en los mínimos que tendríamos en ese primer hombro. Por lo tanto, la zona de los 0,826 quizás podría ser la clave para activar ese hombro cabeza hombro, que si se activa, pues puede que al final acabe perdiendo todo lo ganado y se vaya a cerrar el gap que dejó abierto, fijaros, justo antes de la subida. Aquí lo podemos ver muy bien. Así que ahora la clave va a estar las siguientes sesiones. Sí que es verdad que tiene la medida de 70 sesiones a las 0,8, quizás podría actuar como soporte, pero vemos que el volumen está siendo bastante alto. Por lo tanto, a ver si en esta zona consigue mantenerse alrededor de los 0,82. Si no consigue hacerlo, pues como decimos, la caída podría ser bastante importante hasta la zona del gap. ¿Cómo podría romperse este hombro cabeza hombro y pensar que podríamos mantenernos al alza, aunque ahora la verdad que parece bastante complicado? Pues podríamos ver un rebote desde la zona de soporte que hemos comentado y que superase, fijaros, la zona de los 0,95. Si veamos un repunte, superase esta zona, se desactivaría este hombro cabeza a hombro y podríamos poner el siguiente objetivo, quizás la zona del 1,10, que es donde tendría su principal siguiente resistencia en el gráfico. Por lo tanto, situación bastante complicada ahora mismo en Duro Felguera. Le estamos viendo ya en algunos chicharros que habíamos visto una subida espectacular, que lo comentábamos, que a principio de año solemos ver este tipo de subidas tan espectaculares en algunos chicharros y luego al final pues acaban cayendo y acaban perdiendo toda la subida y el resto del año se mantienen en lateral bajista, en el que han dejado atrapados a muchos inversores que han ido perdiendo dinero cuando se subían al carro justo en el primer momento de esa subida que era tan rápida como la que veíamos en Duro Felguera. Así que bastante complicada ahora mismo la situación que podemos ver
en el gráfico. La siguiente de las acciones es Celnex. Vemos también una subida muy fuerte. Aquí recordar que esta subida se produjo después de esa noticia de una OPA que le iban a hacer y al final, pues bueno, había que dar en esa noticia en el aire. No se ha vuelto a hablar mucho de ello, pero sí que es verdad que la cotización contra todo pronóstico se ha mantenido al alza. ¿Y por qué digo lo de contra todo pronóstico? Porque en toda la tendencia bajista veíamos cómo la media de 200 sesiones actuaba como resistencia. ¿Qué comentábamos aquí? Que mucho cuidado porque podría ser una subida trampa, aprovechándonos de la noticia para dejar nuevos inversores atrapados y ver caídas más importantes y volver a esa tendencia bajista viendo un techo en la media de 200 sesiones como habíamos visto anteriormente. ¿Pero qué pasó? Que vimos un movimiento lateral, un movimiento muy bueno de consolidación de las subidas, sin marcar nuevos mínimos, y al final consiguió superar la media móvil de 200 sesiones. Pero fijaros que lo hizo con muy poquito volumen. Y al final se fue hasta la zona de los 38,80 aproximadamente y vimos cómo entró de nuevo la corrección. Sí, verdad que entró la corrección, pero tampoco lo hizo con mucho volumen hasta la sesión de hoy, en la que, fijaros, ha vuelto a perder la media móvil de 200 sesiones y el volumen se ha incrementado. Por lo tanto, señal muy fea y muy negativa. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos estado viendo aquí podría ser una falsa ruptura al alza, un bull trap. Eso es muy mala noticia porque aquí, pensad que hay muchos inversores que habrían pensado que al romper al alza la media móvil de 200 sesiones comenzamos una nueva tendencia alcista, nos subimos al carro, entramos, pero vemos que al final la ha acabado perdiendo. Por lo tanto, esos inversores que estaban más alcistas, que han entrado en el último momento, se habrían quedado atrapados en esta zona de aquí. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues de nuevo volvemos por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Hemos visto cómo ha cerrado, sí que es verdad que bastante lejos de los mínimos de hoy. Vemos cómo al quedarse tan cerquita de la media de 70 sesiones ha rebotado, señal de que la media de 70 sesiones la debemos tener en cuenta. Fijaros que anteriormente también actúan como resistencia antes de ver esa subida tan fuerte. Por lo tanto, ahora podría actuar como soporte. ¿Cuál es el problema? Que la subida que vimos dejó un gap muy importante que todavía no ha cerrado. Así que deberíamos valorar la opción de que en las siguientes sesiones se vaya a cerrar ese gap que tiene abierto en la zona de 33,90 aproximadamente. Por lo tanto, le podría quedar bastante caída desde la zona actual hasta cerrar el gap. Y si se va a cerrar el gap, fijaros que perdería la media móvil de 70 sesiones. Es decir, podríamos ver un movimiento hasta la zona de aquí, cerrar el gap, y aquí vendría el problema. ¿Por qué? Pues porque ahora tendría la media de 70 sesiones como resistencia, lo que nos podría hacer pensar en una vuelta hasta la media de 70 sesiones, consolidarla como nuevo como resistencia y volver a caer dando continuidad a la tendencia bajista del medio largo plazo. Y esta sería la opción más bajista. Si por el contrario ahora vemos que no pierde la media de 70 sesiones, y es verdad que el gap quizás podría actuar incluso como soporte, no pierde esa media de 70 sesiones y vuelve a repuntar, y lo más importante ahora mismo recupera la media móvil de 200 sesiones, pues lo que habríamos tenido sería la situación contraria, una falsa ruptura a la baja de la media móvil de 200 sesiones. Eso sería muy buena señal y podríamos ver un nuevo impulso al alza para marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Pero eso ahora mismo, después de ver una ruptura de la media móvil de 200 sesiones, pues lo tenemos que coger con pinzas ahora mismo, porque la situación no es buena, hemos perdido lo que ahora podría ser un soporte clave y además lo ha hecho con un volumen creciente. Por lo tanto, hay que mantenernos con mucho cuidado. Ahora mismo no habrá que descartar un nuevo toquecito a la media móvil de 70 sesiones, como hemos visto hoy, pero mucho cuidado, porque si la pierde se activaría esta estructura bajista, es decir, podemos ir hasta la zona de cerrar el gap alrededor de los 34, 33,90 euros. A partir de aquí, un rebote hasta la media 70, consolidarla como resistencia y volver a caer. Por lo tanto, clave ahora para mantenernos alcistas, no perder la media móvil de 70 sesiones. Y la última de las acciones, y que ha sorprendido muchísimo en la sesión de hoy, ha sido OHL. Hemos visto una subida espectacular y con muchísimo volumen. Fijaros que la cotización de OHL, la media de 200 sesiones, ha actuado muy bien como soporte y ahora parecía que estaba actuando como resistencia. De hecho, la tocó a finales de enero y una vez que la tocó volvió a caer hasta la media de 70, ese soporte que tenía en los 0,51, y ha vuelto a repuntar. Se chocaba contra la media de 200 sesiones, pero no conseguía superar la señal de debilidad. Quizás no podemos
con esa resistencia, no hay volumen suficiente y podríamos volver a caer. Pero fijaros que la sesión de hoy hemos visto una subida muy fuerte, marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico y con un volumen al alza. Y bien, hasta aquí todo correcto, pero ahora mismo tenemos la opción de que nos mantengamos al alza y nos vayamos a buscar el siguiente objetivo, que fijaros, le podríamos encontrar en la zona de los 0,598, muy cerquita del 0,60, y ya más adelante tendríamos el siguiente objetivo alrededor de los 0,64 en el gráfico. Y la opción de que nos mantengamos al alza sería muy positiva y creo que sería la más que necesaria. ¿Por qué? Pues porque si ahora mismo no consigue mantenerse al alza la cotización de OHL, podríamos formar una divergencia, fijaros, entre la cotización y el RSI. Esto sería muy mala señal. Si tenemos en cuenta que ha superado la media de 200 sesiones, que deberíamos ser muy optimistas, pero si ahora empieza a corregir, ¿qué tendríamos aquí? Una ruptura en falso al alza con divergencia y sería muy mala señal. Sí que es verdad que el gran volumen que hemos tenido la sesión de hoy lo que nos hace pensar es que nos podemos mantener al alza. Por lo tanto, podríamos buscar el siguiente objetivo en los 0,60. Ver, aquí mucho cuidado. Hay que tener en cuenta el RSI, que supere el RSI que teníamos el 30 de enero, que era 71,13. Que lo supere para romper la divergencia que ahora mismo estamos viendo en el gráfico. Si lo consigue superar, no habría ningún problema en luego ver una corrección, fijaros, hasta la media móvil de 200 sesiones, consolidarla como soporte, esto sería muy buena señal, y a partir de aquí volver a repuntar. Esto sería lo idílico ahora mismo en el gráfico de OHL, pero si por el contrario vemos, primero puede pasar que se vaya hasta los 0,60, pero no rompe la divergencia y vemos una corrección y no consigue mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, pues mucho cuidado porque podríamos haber tenido igualmente una trampa alcista con divergencia y la caída podría ser muy fuerte y lo que tendríamos aquí podríamos decir que serían los fuegos artificiales del final de la subida. Y al igual que si ahora las siguientes sesiones, aunque como decimos no apunta a ello, ¿por qué? Porque el volumen ha sido muy alto, porque ha cerrado muy cerca de máximos, vemos una corrección desde la zona actual y pierde la media móvil de 200 sesiones, pues sería muy mala señal, porque tendríamos una divergencia en el gráfico que se estaría prácticamente confirmando. Podríamos llegar a ver caídas mucho más fuertes, habremos tenido una trampa alcista en esta zona de aquí, podríamos ver una caída importante de nuevo hasta la zona, fijaros, de los 0,51, que es donde tiene su soporte más importante en el gráfico. Aquí pondría en riesgo esa media móvil de 70 sesiones, que es clave en el gráfico de OHL. Fijaros, la caída ha actuado como resistencia y ahora que la había superado, parece que no actuaba exactamente como soporte, pero la cotización cuando caía muy cerquita de ella, habíamos que volver a rebotar. Por lo tanto, la pondría en riesgo y de parte de la media de 70 sesiones, pues confirmaríamos de nuevo que tenemos una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, ahora yo diría que la clave, que no pierda la media móvil de 200 sesiones. Sé que si desde la zona actual corrige hasta ella no va a ser ya muy buena señal y quizás nos pueda anticipar una caída más fuerte y una trampa bajista, pero también si vemos que se va hasta los 0,60 y luego la pierde, pues también sería una mala señal. Por lo tanto, la clave, no perder la media de 200 sesiones. Es probable que si se va hasta los 0,60 quizás no haya esa divergencia o se rompa. Por lo tanto, ahí sí que nos podríamos ir a buscar esa media de 200 sesiones, consolidarla como soporte y ver ese repunte que sería maravilloso en el gráfico. Así que nada, estas son las tres acciones de hoy. Creo que eran tres acciones que estaban haciendo movimientos bastante interesantes en el gráfico y que merecía la pena analizarlas. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en análisis técnico. Las decisiones de compra y de venta pues las tendréis que tomar vosotros mismos haciendo vuestra estrategia y vuestra operativa. Así que nada, nos veremos el domingo de nuevo. Recuerdo una vez más que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice el domingo y nada, hasta el domingo. Espero que paséis muy buen fin de semana. Ya está, entonces, espero que tengáis todos muy buen día.